Vamos a actualizar entonces las cifras a nivel nacional para el día de hoy. Suman ya más de 2.288.000 personas que fueron clasificadas como casos probables en su momento, con sospecha de la enfermedad de COVID-19. Cuando una persona tiene esta clasificación, ingresa a los protocolos ya predefinidos en cada una de las instituciones, de las entidades federativas. Estos son lineamientos federales, tanto para la vigilancia epidemiológica como para la atención médica, dependiendo, lógicamente, de las manifestaciones clínicas y el estado o no de gravedad que la persona podría tener. Muchas de ellas accesan a la toma de una prueba de laboratorio. Ya sabemos que para el caso de México está normado la toma de una muestra de secreciones faringias. Estas secreciones faringias se obtienen a través de un hisopo que se introduce en la cavidad oral, llegando hasta la cavidad faríngea, puede ser por la vía nasal o puede ser por la vía oral, y luego con esta muestra la misma procede a acudir o es enviada a un laboratorio de la Red Nacional de Laboratorios de Salud Pública para cursar con el proceso de reacción en cadena de la polimerasa, el PCR, que es la prueba oficial y la única que se utiliza hasta el momento en México para llevar a cabo la confirmación de los casos. En relación a que esta prueba salga positiva o salga negativa, es que tenemos en sí los dos grandes grupos que podemos ver representados en la gráfica. El mayor de ellos, que es precisamente el que está en las barras de color verde, son aquellas personas que dieron ya negativo a la prueba y por lo tanto se descartan. Son más de 1.066.000 para el día de hoy. Y aquellas que dieron positivas y que además fueron clasificadas por asociación epidemiológica o dictaminación, conforman este grupo de casos confirmados a COVID-19 que para el día de hoy también acumulan 886.800 personas. Dentro de este grupo de casos confirmados se encuentran también las defunciones confirmadas, es decir, las personas que evolucionaron de manera desfavorable y lamentablemente llegaron a fallecer a consecuencia de estas complicaciones, y para el día de hoy se actualiza esta cifra, que es un subgrupo del total de confirmados, que serían 88.743 lamentables defunciones, todas ellas. Podemos ver que vamos a cerrar la semana epidemiológica número 41 para efectos de la gráfica. La semana que estamos actualmente cerrando es la semana 43, pero para la semana 41 el cierre de la positividad es de 42%, una positividad que vimos incrementada durante todo el transcurso de esta semana en 2 puntos porcentuales. El día de mañana empezaremos a graficar la semana 42 y entonces veremos cómo se comportan las diferentes tendencias y en su momento la forma de las curvas. Lo que ya veíamos es que sí vamos a cerrar la semana 41 con un incremento en el porcentaje de la positividad en relación a ese 39% que teníamos o habíamos llegado a desarrollar en la semana 40. Vamos a ver la siguiente diapositiva, en donde ahora tenemos los casos estimados. Si nos permiten la siguiente. Los casos estimados, como ustedes saben, los que están en la línea azul claro, son precisamente ya todos los confirmados, más los que en su momento se suman por la multiplicación de los aún sospechosos por el porcentaje de positividad. Por eso el número de casos estimados es mayor siempre y será siempre mayor al de solamente los casos confirmados por otros mecanismos, entre ellos la mayoría por laboratorio. Y aquí podemos ver entonces que para el cierre también de la semana 41, el incremento, la diferencia del incremento que hubo entre la 40 y la 41 llegó a ser del 10%. Veremos mañana cuando grafiquemos la 42 si esta tendencia ascendente que hubo en la semana 40-41 se mantiene o empezamos a ver algún otro nivel de estabilidad o descenso. 5% también los casos activos estimados. Como ustedes saben, siempre estamos midiendo la proporción de la epidemia activa en México. Este 5% ha estado prácticamente durante toda la semana. Habíamos llegado
llegado a alcanzar en semanas previas un 4%, no ha sido mucha la diferencia o el incremento, pero vamos a estar pendientes de cómo se sigue moviendo este número. Y recalcamos más de 646,000 personas que también se estiman son casos ya recuperados de COVID-19 en México. En la siguiente diapositiva desglosamos de manera más precisa las defunciones. Este es un gráfico que empezamos a integrar hace algunos días para tener un poco más de claridad de cómo se están comportando las mismas. Vemos una tendencia descendente importante en la ocurrencia de las defunciones, lo cual es una buena noticia en función de que ya son 14 semanas que hemos tenido este descenso y que para efectos de la semana 41 en relación a la semana anterior estaríamos cerrando todavía con un descenso de un menos 6%. Y en este descenso estamos considerando no solamente las defunciones ya confirmadas, sino también todos aquellos grupos de defunciones que no necesariamente tienen un resultado positivo, con la intención de que cuando veamos precisamente el comportamiento de esa línea rosa, podamos estar integrando todo lo que en un momento pudiera todavía incrementarse en los siguientes días cuando se conozcan los resultados de laboratorio pendientes o se conozca el resultado de las dictaminaciones que en su momento se llevan a cabo. Si consideramos la semana epidemiológica que más defunciones llegó a tener, esta es precisamente la número 28, en donde ocurrieron 5,292 lamentables defunciones. Si comparamos la semana 41, que es la que estamos cerrando el día de hoy en relación a esa semana epidemiológica donde ocurrieron la mayor cantidad de las mismas para una semana epidemiológica, pues el descenso o el comparativo en descenso sigue siendo de un menos 59%, lo cual es importante en función precisamente de cómo está evolucionando la epidemia y la mortalidad que en su momento está produciendo a consecuencia de la misma. Veamos la siguiente diapositiva. Tenemos aquí el comportamiento de las hospitalizaciones. Como ustedes ya saben, estamos alternando los días entre la ocupación hospitalaria, que de todas maneras la tenemos identificada en la parte inferior en lo que se refiere a las medias nacionales, la ocupación general 32%, la ocupación con ventilador 26%, pero esta gráfica que presentamos cada 2 días nos permite ver también la evolución de cómo se mantienen el ingreso y la carga de hospitalización en el país. Como ya veíamos desde hace prácticamente 10 días, habíamos empezado con un nuevo incremento en relación a la ocupación hospitalaria. Este incremento se ha mantenido. Si comparamos lógicamente la velocidad del incremento que se manifiesta en relación a la pendiente, esta velocidad, y la comparamos con las velocidades que teníamos al inicio de la epidemia en México, lógicamente la velocidad para este caso es mucho menor. Sí significa un incremento, pero no es a una velocidad como la que veíamos al principio, y bueno, esperemos que en función de las medidas que se están aplicando en cada una de las entidades y municipios, esa ligera estabilidad que podemos ver en los últimos 3 días pudiera empezar ya a representar precisamente un punto en donde llegamos nuevamente a un máximo y que de ahí pudiéramos estabilizar y empezar a disminuir en el tema de las hospitalizaciones. Pero bueno, precisamente en las conferencias vespertinas vamos a estar presentando este gráfico cada 2 días y vamos a poder entonces estar viendo cuál es la evolución del mismo. Así igualmente aquí podemos comparar como lo hacíamos en las defunciones, es decir, el día que en su momento se alcanzó la ocupación máxima de personas hospitalizadas, que fue prácticamente en la última semana de julio, se llegaron a tener en un mismo día 18,223 personas hospitalizadas. De ese total llegamos inclusive a tener prácticamente en la primera semana de octubre la ocupación mínima también alcanzada, que fue de 9,927, y por lo tanto eso representó en una comparativa un descenso de menos 46%. Como vemos en este comportamiento ascendente que hemos tenido en los últimos días, pues este descenso también ha disminuido, ya que en relación a la ocupación del corte del día de ayer, que son 11,000
2.837. Este descenso es de menos 35%. Sin embargo, todavía es un descenso importante en relación al pico máximo que en algún momento se alcanzó de todas las personas hospitalizadas en un solo día.